comunidad, bienvenidos al episodio número 11 de nuestro podcast que cada vez está ganando más revuelo, llamado Más Cuentas y Menos Cuentos, donde te presentamos personajes, personalidades que en su momento empezaron siendo gente ordinaria y se convirtieron en personas extraordinarias y tienen mucho que decir, y no solo eso, sino también un legado que dejar. Y hablando de legados, tenemos a una persona que no solo es CEO de una empresa importantísima, sino también que ha escrito libros y tiene un libro específicamente para ti que deseas emprender y crecer. Sin más preámbulos, vamos a darle la cordial y enorme bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Carlos Nissen. Un aplauso, por favor, para Carlos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, a ti por la invitación y también a toda tu audiencia. No, y estoy segurísimo que van a estar encantados de poder verte, de conocer tu trayectoria, CEO de empresas importantes en nuestro país, y no solo eso, sino también que decidiste dejar un legado a través de libros y sobre todo también entrenar equipos, conoces mucho del área, bueno, de todo lo que ve un gran empresario, ¿no? Recursos humanos, manejo de personal, finanzas y demás. Entonces, quiero que antes de empezar le digas a tu cámara ahí, quienes están viendo a toda la genialidad financiera, ¿quién es Carlos Nissen? Muchas gracias. Aliancista de corazón, primero. Segundo, efectivamente, gerente general de Globocar, de Casnet en Perú, autor del libro Mentalidad Estratégica 2 y también del anterior, Mentalidad Estratégica. He sido consultor durante 25, 28 años de mi carrera en firmas como Bain & Company, Kearney, Accenture y Activa Partners. Y también fui el encargado de estrategia y de M&A en Credit Corp. Entonces, y con una experiencia internacional, tanto en las Américas como en Europa y otros continentes. Bueno, ya yo creo que cerramos el podcast, ya se acaba. Demasiada experiencia, demasiada calidad de lo que le estamos trayendo, genialidad, genio, genia, que quieres aprender. No solo aprenden aquí en nuestro espacio de personas de alguna manera que recién están empezando, que recién están poniendo proyectos, sino también de personas que ya tienen la solidez que puede tener Carlos Nissen y empresarios de esta envergadura que nos pueden dar muchas, pero muchas directrices para poder manejar bien un negocio y sobre todo manejar bien las finanzas y el emprendimiento, porque vivimos en un país de emprendedores, Carlos. Exactamente. Sí, yo creo que Perú, al igual que mercados emergentes, existe muchísimo emprendedurismo, inclusive existe más emprendedurismo en mercados emergentes per cápita de lo que existe en mercados desarrollados. Qué interesante. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, que es, hay una parte que le gusta emprender, pero una parte que es de supervivencia. Ahora, la clave acá y la razón de los libros es: emprendemos mucho, escalamos poco. En mercados desarrollados es al revés, emprenden menos, pero escalan mucho más. Entonces acá la clave es cómo logramos que las empresas pequeñas, medianas, escalen a ser el siguiente tamaño y que logren ser exitosos y mantenerse vivas durante una mayor cantidad de años. Es por eso que tal vez las empresas unicornio, que se les conoce a las startups más grandes, no han logrado despegar como se quisiera a comparación de Estados Unidos, de Europa, probablemente, ¿no? Exactamente. Existen pocos casos, particularmente en Perú, en América Latina también existen algunos muy famosos, como puede ser el caso de Rappi, como puede ser el caso de Mercado Libre, Mercado Pago, Nubank, etcétera. Pero sí existen pocas en Perú que han logrado escalar rápidamente, pero ahí creo que todos vamos aprendiendo. Está apareciendo mejores ecosistemas para emprendedores, como es la red Endeavor y otras redes, ¿no? No, y estas iniciativas de incubadoras, de FinTech Perú, de promocionar a la creatividad y al emprendedurismo, como lo has mencionado aquí en Perú, que es altísimo, y la escalabilidad tiene que ser pues a nivel creciente. Pero yendo a todo este contexto que nos has dado, a todo el contexto del environment de empresas, ¿no? Y de empresarios peruanos, vamos a conocer un poco de la trayectoria de Carlos y cómo su trayectoria nos puede inspirar para que tu genio o tu genia puedas crecer, porque no hay excusas. Aquí este podcast es gratuito, tú puedes acceder a esta información con una persona que tiene una talla en el mundo corporativo altísima y te puede dar semblanzas y te puede dar pastillitas de emprendimiento gratuitas, así que no hay excusa para aprender y vamos a empezar a desarrollar los temas. Así que Carlos, vamos con las preguntas que a la gente le interesa, ¿no?
En este caso, de todos los aprendizajes que has tenido en tu carrera, ¿no? Que ha sido una vasta carrera de conocimiento, ¿qué hábitos clave te han acompañado y han marcado tu camino como emprendedor, como empresario y como ya directivo en compañías grandes? Múltiples, ¿ya? Pero creo que uno de los más importantes es el evitar el reaccionar rápidamente con la intuición pura. Creo que en Perú, en América Latina, dada la volatilidad, crisis que hemos tenido, nos hemos acostumbrado mucho a ser muy reactivos y reaccionar rápido. Y es más, muchas veces premiamos y consideramos inteligentes a aquellos que piensan rápido, no aquellos que piensan con las soluciones correctas. Entonces, lo primero que aprendí es justamente el tener la capacidad de dar un paso atrás y pensar más profundamente, ir más allá de los primeros pensamientos que llegan a mi mente y más bien procesar un poco más. Y es un poco mucho de lo que sale en este libro de Daniel Kahneman, Pensando rápido y pensando lento, que justamente la diferencia entre lo que él llama el pensamiento tipo 1 y pensamiento tipo 2, donde el pensamiento tipo 1 es la parte más intuitiva, la parte del cerebelo, que básicamente es un comportamiento evolutivo que hemos tenido de protección, de supervivencia, en donde rápidamente tenías tú que hacer muchos supuestos en tu mente y decidir si lo que estaba frente a ti era amigable o era un enemigo con el cual tenías que correr. Y eso es algo que hoy en día, que ya tenemos conciencia, que ya tenemos la capacidad de pensar más profundamente, es algo que debemos aprovechar más. Lo primero, tiene muchos sesgos, caminos rápidos, decisiones rápidas, a veces equivocadas. El segundo menos. Entonces, el primer gran hábito que aprendí en estos años fue esa capacidad de pensar más profundamente, de manera más estructurada. Excelente. Y bueno, y tú consideras que esto lo has implementado a lo largo de tu carrera, pero ¿desde cuándo viste ese punto de quiebre? ¿Desde cuándo ya tú dijiste, esto ya forma parte de mí? Mira, yo te diría que conforme pasé a ser consultor, y en consultoría justamente los clientes te pagan por pensamientos más profundos, estrategia, te pagan por claridad conceptual, te pagan por modelos, te pagan por soluciones a problemas, te das cuenta pues que una pregunta que ellos podían tener en su mente, tenías que tomarte el tiempo en desarrollarla, probarla, cuantificarla y expresarla de una manera convincente. Y eso fue a partir del 95 que empecé en la consultoría en Norteamérica. Y a los 2-3 años ya me di cuenta que efectivamente mi manera de pensar, mi manera de reaccionar, mi manera de decidir en decisiones críticas pues estaba cambiando y había cambiado. Ahora, también existe el peligro que le puede pasar a muchas personas que están en la academia, en la consultoría, que te puedes volver muy académico, muy teórico y pensar en la importancia de solamente hacer análisis y que te puede esto paralizar. Y esa no es la idea. La idea más bien es cómo eso también te sirve, pero también aprendes a manejar cuando tomas decisiones rápidas, cuando tomas decisiones más pensadas, consensuadas. Y eso es, creo, lo que he aprendido con el tiempo y he podido aplicar actualmente en Casnet, ya como líder, como director general, gerente general, en donde tengo que lograr resultados, ¿no? Y tengo que asegurar que el equipo está convencido hacia dónde vamos y que podamos tomar decisiones rápidas que nos generen valor. Ahora, yendo al tema de Casnet, sí, que has tomado una empresa de mucha relevancia en nuestro país, ¿cuál fue cómo lo encontró? ¿Cómo encontró este entorno de negocio Carlos Nissen cuando toma, ¿no?, la labor de CEO, y dónde se encuentra actualmente Casnet? Sí, excelente pregunta. Casnet es adquirida en el año 2022 por un grupo de inversionistas que ve un crecimiento continuo en el modelo de negocios, resultado de un modelo en ese entonces pre-pandemia que era un poco más analógico, más tradicional, de ir al cajero corresponsal en las bodegas y hacer un sinnúmero de transacciones. Agente, claro, el concepto de agente corresponsal, ¿no? Y
Yo había trabajado años antes en Credit Corp, había participado de muchas de las decisiones alrededor de digitalización y también pues de varias decisiones alrededor de medios de pago, incluyendo el tema de Yape. Entonces ya sabía lo que se estaba viniendo y lo que estaba creciendo y lo que estaba invirtiendo en este crecimiento de billeteras y un sinnúmero de herramientas. Y esa ola pega en Cashnet a partir de, no solamente Cashnet, sino en todo el mercado, esa digitalización a partir del 22, 23 de manera muy fuerte. Y el Banco Central apoya, crea el concepto de interoperabilidad y se genera una ola tremenda en Perú, que es una ola que no ves en otros países. He estado en México recientemente. Esa ola de digitalización del usuario no ha sucedido en México a la misma velocidad. Incluso aquí cerca en Colombia, tampoco. Tampoco, ¿no? Entonces, sí ha sido algo bastante inusual, atípico, nos agarró por sorpresa y lo que me tocó en ese momento tomar es una empresa que estaba pasando de lo que parecía ser un mercado en crecimiento a un mercado en declive. Entonces rápidamente tuvimos que tomar muchas decisiones alrededor de primero, dejar claro cuál era el modelo de negocio, cuál era la estrategia, cuáles eran los segmentos, canales, geografías que atacábamos, pero cómo cambiar la manera en que llegábamos a esos clientes. Y eso requirió contratar un equipo de liderazgo completamente diferente con otro set de habilidades y también empezar a hacer un sinnúmero de cambios, incluyendo llevar todo a la nube, sacarlo todo de on-premise y llevarlo a la nube, integrar bases de datos, crear un área de data analítica, robustecerla, crear productos digitales, lanzarlos, cambiar nuestro core y un sinnúmero de decisiones que tuvimos que hacer rápidamente. Es una reingeniería prácticamente. Más que una reingeniería, ha sido un replanteamiento del modelo de negocio y como a veces decían algunas personas, esto les daba la sensación de estar en el medio de un huracán, pero un huracán que ha ido generando resultados, ¿no? Es un huracán positivo, de alguna manera. Por supuesto, porque ahora es una empresa que ya se recuperó, ya está en la senda de crecimiento, está lanzando productos nuevos, ganando nuevos clientes, mejorando niveles de servicio, etc. Qué excelente, Carlos. Y bueno, yendo ya justamente a la labor empresarial que tú realizas, ¿qué rasgos o habilidades consideras indispensables en un líder? Porque imagino que tú has sido liderado en algún momento y ahora tú eres líder de equipos, de empresas, de proyectos. ¿Qué habilidades o rasgos consideras que son no importantes, sino inexorables, inevitables, que se deben de tener sí o sí? Mira, yo creo que la primera es la capacidad de armar una visión, porque si vas a liderar es para llevar a la organización a algún punto y tienes que tener esa capacidad de imaginarte el futuro, conceptualizarlo, entender la dinámica de los siguientes 2-3 años, entender cómo va a estar el entorno y poder decir, dado eso, esta es la jugada que vamos a hacer. Entonces, lo primero es esa capacidad de conceptualizar y crear esa visión. Segundo, tienes que tener la capacidad de comunicarla y comunicarla muy claramente, no de manera confusa, sino muy claramente, visual, verbal, oralmente, muy claramente. Tercero, tienes que tener la capacidad de escuchar. ¿Ya? Y acá tienes que asegurarte que la organización no te tiene miedo de comunicarse contigo, que todos pueden venir contigo a contarte lo bueno y lo malo. En mi caso, al entrar a Cashnet, muchos me trataban de señor y yo les decía, soy Carlos. O me trataban el CEO o el gerente general, decía, soy Carlos. Y plantas una línea que termina siendo nociva dentro de la corporación. Claro. Y todos de cualquier nivel podían tocarme la puerta, entrar a mi oficina, preguntarme y hasta ahora lo pueden hacer sin ningún problema, porque si no existe esa comunicación, si no se sienten cómodos, te ocultan problemas, te ocultan tendencias y quieres escucharlo. Yo salgo a almorzar con frecuencia con toda la organización en grupos de 3, 4 y digo, cuéntame, ¿qué más hay? Y eso es riquísimo y hacemos lo mismo con clientes corporativos, clientes, agentes en provincias, en Pucallpa, en diferentes partes de la sierra. Continuamente viajamos y escuchamos, nos pasamos así en la mañana escuchando. Y también continuamente estamos hablando internacionalmente, ver qué otros modelos de negocio existen. Entonces tienes que tener esa capacidad de escuchar y de aprender. Y por último, dado eso, tienes que tener la capacidad de ser persistente, porque muchas veces te van a decir no se puede.
¿no? Sobre todo cuando estás tratando de hacer un cambio importante. Al comienzo nosotros nos dijeron, no se puede, ya lo hicimos, no se puede. Cuando yo llegué nos dijeron, no se puede subir a la nube porque hay un problema de latencia en las transacciones. Falso. Lo demostramos, lo subimos. Nos dijeron, no se puede, ya hemos tocado la puerta a cadenas para tener los clientes, y ya tenemos clientes a tambo. Y así, hubieron un montón de no se puede. Entonces tienes que ser, esa yo te diría la cuarta, quinta característica, esa capacidad de ser persistente, pero siempre escuchando. Excelente, ¿no? Y nos ha dejado un montón de contenido que de verdad ya aquí, como digo, con los invitados que nos dejan demasiadas semblanzas, vamos a tener un podcast número 12, 13, 14, un fascículo de podcast con Carlos Nissen, porque nos ha dejado muchísimo contenido y de verdad que excelente. Carlos, ¿cuántas personas tienes a tu cargo aproximadamente? Hoy seremos más de 200 personas, principalmente en Perú. Estamos ahorita empezando a evaluar otras adquisiciones y salir fuera del país, y ahora que ya está la empresa en un mejor momento, pero actualmente son 200 personas. Qué excelente. Y te hago una pregunta que puede ser medio facto, medio pregunta. Yo estoy convencido completamente de que sí, de que así es, pero quiero saber tu opinión. ¿Es más difícil gestionar el recurso humano que el recurso financiero, o me equivoco? Sí, porque el recurso financiero tiene algunas reglas, o por así decirlo, algunos criterios con el cual lo puedes gestionar. El recurso humano tiene múltiples criterios y tienes que entender todas las dimensiones. O sea, tienes que entender, porque al final tú solo, y este es justamente un tema importante para las generaciones más jóvenes, tú solo no puedes hacer todo. Tú cuando pasas de ser ese espectacular empleado que te va bien en tu posición y te ponen a gerenciar, ya no es para que tú hagas toda la chamba, es para que empieces a organizar a tu equipo, lo motives, lo incentives para que ellos hagan la chamba. Entonces, la parte del recurso humano es crítica alrededor de su capacidad proactiva, su capacidad de organización, habilidades específicas para la posición, etcétera, etcétera. Entonces, si es más difícil, tienes que manejar ambos recursos de manera astuta. Sí, no, y el recurso humano es impredecible, impensable, es variopinto. A veces uno sabe, yo tengo a cargo, mira, tienes a cargo a 200 personas, yo tengo a cargo aproximadamente unas 25 personas. Distan mucho los números, pero en 25 es un vendaval, es una vorágine de sentimientos que vienen. A veces un colaborador llega con un problema, llega con otro problema, y tienes que tratar de, ¿no? Y a veces la falta de comunicación, como lo dices, es trascendental. Es trascendental para el declive del negocio, o si hay comunicación, para el crecimiento del mismo, ¿no? Y permíteme seguir la pauta, Carlos, ahora, ¿qué experiencia cuando te fuiste de Perú en los 90s, ¿no? Sí. Para vivir y trabajar en Estados Unidos? Sí. Entonces, ¿cómo manejaste esta transición, o qué tan fácil o difícil fue adaptarse, porque son dos culturas diferentes? Sí. Excelente pregunta. Sí, creo que es algo que tendemos a minimizar, ¿no? Que es justamente esa diferencia cultural. Y también otro aspecto que no nos damos cuenta es que Perú, a pesar de la competencia que existe, es una competencia menor a la que puede existir en otros países grandes de América Latina, Norteamérica, Europa. O sea, acá puedes tener 2, 3 competidores. En cada uno de estos países puedes tener 8, 10, 15, 20. Y la capacidad técnica debe ser enorme también. Sí, sobre todo por la atención que le prestan a los detalles. O sea, como siempre le digo a las personas que conozco, en el extranjero, no es que tengan 3 brazos, 4 piernas, no. Tienen 2 brazos, tienen 2 piernas, tienen 2 ojos, tienen el mismo cerebro, pero sí entran en mayor detalle. Sí hay un mayor nivel de preocupación por esos últimos detalles. Y lo ves también en profesionales peruanos cuando regresan, que regresan con ese mayor nivel de atención a los detalles, preparación, asegurar que han leído, que han entrado en todos los detalles necesarios, que se han preparado a saber qué van a decir, qué van a pensar, cómo lo van a comunicar, quién va a decir qué, etc. Entonces, pero esa transición no fue fácil, porque yo venía acostumbrado de que me estaba yendo muy bien en la universidad, llego allá,
muchos allá dicen, ¿qué es Universidad del Pacífico? ¿Qué es Perú? Yo venía del Perú de los 80s, de hiperinflación. Perú golpeado. Perú golpeado de terrorismo, no era tan conocido como es hoy en la comida, en el turismo. Entonces llegas allá y estás devaluado, literalmente, y te tienes que construir. A pesar de eso, tienes que construirte la imagen. Entonces existe un proceso de bajar tus barreras y aprender de los que están a tu alrededor, aprender de las empresas en las que estás, de los clientes, y de ahí ser persistente, ¿no? Ser persistente en confiar que tienes buenas capacidades, y eso me permitió posteriormente pues, postular a la Escuela de Negocios de Wharton, ser aceptado y empezar mi carrera de consultoría, ¿no? Qué excelente. También eres egresado de la Pacífico, ¿verdad? Exacto. ¿Y tuviste oportunidad de conocer a Julio Velarde? Sí, claro. Julio fue mi profesor y mi jurado de tesis. ¡Uy! ¿Qué tal dato? ¿Qué tal dato? Sí, no fue el más difícil. En mi jurado de tesis hubieron 3 personas. Él, Felipe Portocarrero, que después fue decano, y una tercera persona que no voy a mencionar el nombre, porque creo que me traía ahí algún malestar y me la hizo un poco difícil, pero afortunadamente pasé. Pero Julio, un tipo extraordinariamente inteligente, era muy gracioso, las clases con él eran muy graciosas, porque a veces pues iba en una explicación larga en temas aledaños que no tenían necesariamente que ver con el tema de la clase. Es un personaje, ¿verdad? Es un personaje. He tenido la oportunidad de participar, no ha sido mi profesor, ni mucho menos, pero ha dictado alguna charla, alguna conferencia hace muchos años, hace como 3 años, y es un personaje que pues obviamente siempre deja semblanzas cada vez que está frente al micrófono hablando por temas del BCR. Incluso ya dejó la última pepita de que todo dependerá el próximo año de quién salga. Si lo invitan, para él sería un placer continuar, pero lo veo que ya pues él ha cumplido un ciclo enorme, y tal vez ya, bueno, yo hablo de mi posición, ¿no? De mi posición, de lo que yo sé, tal vez sea demasiado desgastante estar ahí. Sí. Porque incluso tienes un gobierno que pues no pretendemos hablar aquí, ahondar en política, pero es como navegar contra la corriente, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que agradecer la estabilidad macroeconómica que hemos tenido. Hemos tenido una espectacular gestión de la política macroeconómica, control de la inflación y del tipo de cambio, ¿no? Aunque el tipo de cambio ha flotado, igual han podido influir en eso. Y tenemos un gran instituto que es el Banco Central de Reserva, también otras instituciones también muy bien manejadas, como la Superintendencia de Banca y Seguro, por ejemplo. Y creo que lo que tenemos que apostar es por la institucionalidad, que para mí es la formación de talento, y también dar la oportunidad a que puedan, también que Julio sienta la libertad de ya también vivir más cómodamente, con menos estrés, menos viajes, escribiendo libros y con grandes contratos, ¿no? Ahora, si se queda, genial, pero también asegurar para que también empezamos a ver otros candidatos a banquero. Él habla justo de la meritocracia, ¿no? Para él es fundamental, y para los que no sepan, genialidad, porque igual no todo tiene que ser técnico, no todo tiene que ser aburrido para algunos. El BCR, como la SBS, son organizaciones constitucionalmente autónomas. Tienen la facultad de poder, discernir o separar, generar una bifurcación entre lo que pasa en el gobierno de turno y las decisiones que ellos toman. O sea, son autónomas y pueden, por eso que la política monetaria en nuestro país está espectacular. Somos envidia de muchos países en la región, y eso es producto del trabajo que hace no solo Julio Velarde, sino todo su equipo técnico. Ahora, vamos con el libro de Carlos Nissen, que me encanta. Tengo un libro autografiado, Genialidad. Ese está ya como un hito ahí en mi biblioteca. Nadie lo mueve, nadie se acerca. Le hemos puesto esos cintillos de peligro, no acercarse. Y hay uno más que justamente firmaste en el evento del Museo a Mano hace unas semanas, y lo hemos sorteado con la comunidad. Un afortunado ganador se lo llevó.
Pero cuéntame, Carlos, tu primer libro sale justo antes de la pandemia, correcto, ¿no? Entonces, en este caso, después de vivir este evento, luego, o sea, sale tu libro, pasa toda esta situación, esta coyuntura mundial, ¿cómo cambió tu visión? ¿Qué, de alguna manera, sobre la estrategia, sobre el proceso de escribir un libro? Claro, nadie se esperaba lo que iba a pasar, pero ¿cómo fue sortear ese camino de escribir y luego pasa todo este escenario, este contexto mundial? Claro, mira, yo regreso a Perú 2011 y me doy cuenta que era un país que estaba en una euforia tremenda de optimismo que contrastaba de manera extrema contra lo que yo había dejado en el año 90. Estábamos creciendo a tasas chinas, ¿no? Estábamos creciendo en algunos años creo que 11%. 11%. Y antes de eso estábamos decreciendo al 8% por año, ¿no? Y pasamos de un pesimismo donde se buscaba continuamente culpables históricos de nuestra crisis a un porque de dónde hemos salido tan afortunados, ¿no? Y conociendo de estrategia y la importancia de desarrollo de capacidades, dije, creo que ha sido demasiado poco tiempo para que hayamos desarrollado capacidades nuevas que hayan permitido este boom. Y efectivamente, mucho de ese boom vino de minerales, ¿no? Claramente en ese periodo igual hubieron empresas que utilizaron los capitales para invertir en su talento, en su maquinaria, en sus equipos, empresas en minería, en la banca, etc. Eso sí sucedió, pero no tan extenso como se pensaba, por un lado. Por otro lado, también me tocaba chocar con muchos empresarios que me contrataban, pero cuando les hacía la recomendación bien sustentada, a diferencia de sus pares en otras partes del mundo, me daba cuenta que la respuesta era no. O sea, tenían la mente cerrada sobre algo que estaba metido dentro de su ser, que no estaba cuantificado y que eran paradigmas. Dije, ¿a qué se deben estos sesgos, no? Y eso, aunado también al hecho de que cada vez que hablaba sobre estrategia, me hablaban de teorías que eran muy antiguas, de los 70s, ¿no? Como Porter y el FODA, teorías de los 70s. Dije, el mundo ha evolucionado mucho, tratemos de compartirlo en un libro, y así hice el primer libro, que era una investigación de los números, y te demostraba pues, que teníamos mucho espacio de crecimiento, y traté en ese libro de compartir más teoría alrededor de lo que es estrategia, ¿no? Y mejores prácticas, etc. Y ese libro sale el 1 de marzo del 2020. Al 15 de marzo nos vamos todos a la casa. 15 días estuve. Tuve que aprender a la fuerza cómo utilizar redes sociales, y eventualmente el libro igual prendió y le fue bien durante 3-4 años. Y en el proceso yo me fui a Nueva York, tanto a trabajar en consultoría como me fui también a estudiar una maestría en tecnología en la Universidad de Columbia. Y estando allá, mis compañeros de la maestría y mi compañero del trabajo me decían, oye, sé que has escrito un libro, me gustaría verlo en inglés. Entonces pensé en traducirlo, lo traduje y dije, a ver, y cuando lo volví a leer dije, no, el mundo ya cambió, este es otro mundo. O sea, este libro no lo puedo mandar al mercado americano si el mundo ya cambió, más aún el mercado americano. Tan disruptivo, tan cambiante. Claro, entonces lo primero que hice es entender qué había cambiado, ¿no? Y lo que había cambiado es una digitalización enorme, que eso te va a llevar a una disrupción tremenda tecnológica, particularmente pues en todo lo que era analítica, data, digitalización, y eventualmente explota el tema de los Large Language Models, que son todo lo que ahora llamamos inteligencia artificial, explota, pero eso hace que las empresas empiecen pues a decidir muy rápidamente y a virar con bastante velocidad y agarren crecimientos espectaculares. Eso es por un lado. Y esa parte que generaba esa disrupción estaba acompañada de mucha volatilidad política. Veíamos este conflicto en el primer gobierno de Trump entre Estados Unidos y China, conflicto comercial. Luego una guerra entre Ucrania y Rusia, acompañado pues, de buena parte de Europa apoyando a Ucrania. Y por último, esta pelea, guerra que hay entre Irán e Israel. Sí. Y de ahí regresa Trump y nos genera todo este revuelo en el que vivimos hoy.
Y muchos se aguantan a hacer inversiones diciendo voy a esperar a que el mundo se tranquilice. Y dice, pues el mundo se va a tranquilizar. El mundo va a seguir siendo volátil e incierto. Entonces, por lo tanto, había que adecuar justamente la creación de estrategia que tiende a ser más largo plazo a un modelo, a un mundo más volátil e incierto. Y ahí es donde sale la primera parte del libro, que es el pensar en planeamiento de manera más ágil. Tener un norte claro, pero de ahí ajustar tu estrategia con relativa rapidez. Excelente. Esa es la primera parte. Y la segunda parte del libro es básicamente, oye, ya que hay más elementos y por un lado tienes a los estrategas financieros que te hablan solo de números y estrategia, y por otro lado los tecnólogos te hablan solo de tecnología, ¿cómo los integras? Y ahí sale el marco strategic que está en el libro. Qué excelente resumen, y aparte le has dado contexto a la situación de la concepción del libro. Sí. Y nos has ejemplificado muy brevemente cómo se en 3-4 años ya se terminó el contexto, ya se reinventó el contexto y todo es cambiante. Por eso, en realidad, ustedes tienen que apostar a la innovación. Al aprendizaje constante, a seguir creciendo, a seguir emprendiendo y aprendiendo. Y sobre todo para los pequeños empresarios, las personas que tienen sus pequeños negocios, vamos a presentarles, aprovechando que estamos aquí con Carlos, a nuestro sponsor oficial de este podcast Más Cuenta Menos Cuentos, que financia proyectos de emprendedores. Y aquí les voy a dejar más información a continuación para que tú empieces a darle crecimiento e impulses ese negocio a través de la innovación y de las mejores prácticas empresariales. Así que vamos para allá. En realidad, invertir en créditos con garantía hipotecaria nunca fue tan sencillo. Y es que gracias a Rex Capital puedes invertir desde 25.000 soles y financiar el sueño y el proyecto de miles de empresarios peruanos. ¿Y qué beneficio obtienes tú? Tasas de 18 a 24% de rentabilidad anual fija. ¿Y cómo funciona este proceso? Invirtiendo tu dinero podrás seleccionar las opciones de inversión que Rex Capital te envíe para que puedas elegir la correcta o la que más te convenza y empezar a rentabilizar tu dinero en plazos de 1, 2, 3 años o más. Y las dos principales ventajas de invertir en Rex Capital es que, 1, se encuentran registrados en la SBS, y 2, es que es una inversión muy particular porque es inversamente proporcional. ¿Y qué significa esto? Que a pesar de que las tasas de rentabilidad son altas, el riesgo es muy bajo, algo que no ocurre en todas las inversiones en el mercado. Generalmente es mientras más rentabilidad, más riesgo. Pero Rex Capital llegó para cambiar la ecuación y brindarte una alternativa de inversión responsable. Confía en profesionales, confía en Rex Capital. Y volvemos, en realidad estamos con un genio financiero, un real genio financiero y además genio del mundo empresarial como Carlos Nissen, y está dándonos algunas semblanzas en base a su trayectoria. Pero seguimos con las preguntas, Carlos, porque queremos conocerte, la comunidad también quiere conocerte, obviamente. En el caso de empresas, hablemos de empresas, de personas que realmente están poniendo por primera vez un negocio, un emprendimiento. ¿Cómo identificar el momento en el que conviene seguir insistiendo con el objetivo, con ese proyecto, o cuándo es mejor tal vez ajustar la estrategia? Por ejemplo, tú tienes un proyecto, ya hiciste tu primera estrategia, a veces ni siquiera hay estrategia, solo hay proyecto, pero digamos que hay estrategia y llega un momento en el que tú ves ya, esto no funciona. ¿Qué momento tú consideras clave o cuánto consideras esperar o confiar en esa primera estrategia inicial y cuándo hay que reestructurar? ¿Cómo lo enfocarías tú? A ver, yo creo que la mejor manera de verlo no es tanto como lo que se llama tradicionalmente el modelo de cascada, ¿no? En donde voy a hacer la gran estrategia, luego hago el prototipo, luego el piloto, luego lanzo una región, porque para la hora que terminas ese proceso es muy lento, ¿no? Y ya probablemente el mercado ha desaparecido. Lo mejor es sacar productos que están a medio cocinar. No a medio cocinar, sino que no están finales, no están perfectos, ¿ya? Y tomar mucho feedback del mercado. Soy muy creyente en eso. Entonces, creo que mejor es el que
conozcas cuál es tu fortaleza, habilidades, qué conoces, qué no conoces, te enfoques en lo que conoces, donde hay mercado grande, menos competencia, y ahí experimentes. Y más bien que no existe esa actitud de fracasé, sino más bien qué más voy a aprender para mejorar el producto o servicio, ¿no? Y nosotros recientemente lanzamos un POS digital, y originalmente pues tenía algunos errorcitos naturales de la velocidad de lo que le habíamos trabajado y del hecho que estábamos innovando en el producto, y algunos miembros del interior de la compañía decían, oye, pero es que tiene errores. Pero no es errores, es la lógica de cómo lo hemos lanzado, y todo esto se corrigió en 2-3 semanas, ¿no? Porque fuimos escuchando y fuimos aprendiendo y fuimos dándonos cuenta de muchas cosas que no sabíamos. Hoy en día es un producto que funciona muy bien, ¿no? Entonces, el consejo es conócete, fíjate qué puedes hacer que sea diferente a lo que hay en el mercado, pero que requieran los clientes, y lanza algo, no importa que esté al 90, 80, 90%, escucha a tus clientes y más bien anda ajustando conforme escuchas a tus clientes. Es excelente, sí, definitivamente uno tiene que no solo darse cuenta o seguir el instinto empresarial o ir, como se dice, pues de frente y sin mirar a los costados, claro, ¿no? Tienes que, si eres B2C, si eres B2B, tienes que recoger la experiencia del usuario, ¿no? Las opiniones, y si empiezas el negocio y un gran porcentaje son negativos, es que algo tienes que ajustar, ¿no? Sí, y creo que el que gana al final es el que mejor conoce a ese usuario final y más se adecúa a las necesidades de ese usuario final. Sí, totalmente. Y ahora, Carlos, tú hablas mucho de los sesgos cognitivos. Correcto. ¿Ok? Y de cómo nos afectan al momento de la toma de decisiones, que pues correcto, todos los días estamos tomando decisiones, todos los días, sí, a todas las horas. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál crees que es el sesgo más peligroso que suelen tener los líderes peruanos, por ejemplo, ¿no? Acá debe haber sesgos que ya tú debes haber identificado como patrones. Sí, mira, en el primer libro mostramos algunas encuestas que hicimos con los líderes y con todos, y habían varios sesgos, pero los que más te resaltaban todos era ese excesivo optimismo, que es muy clásico de muchos emprendedores. Dicen que si se lograran los objetivos de ventas de todas las empresas del mundo, o por lo menos la de Perú, deberíamos crecer al doble de lo que crece el PBI. Entonces siempre tenemos una expectativa de crecimiento que es el doble mayor a lo que se puede. Ese es el primer punto. El otro es el opuesto, que es el excesivo pesimismo. No, eso no va a funcionar, no, eso no. Yo cuando llegué acá a Perú en el año 2010, había venido trabajando con un grupo en México como consultor, el grupo FEMSA, y había trabajado mucho con ellos en diferentes negocios, uno de ellos siendo su negocio de retail, que es Oxxo. Y claramente, y en ese momento dije, acá en Perú casi no habían cadenas. Entonces, parte de la propuesta que traje como potencial fondo de capital privado que quería abrir era el abrir cadenas de retail. Las tiendas por conveniencia, tiendas de conveniencia. Una de esas era las tiendas por conveniencia, pero hubieron muchos posibles inversionistas sofisticados que la respuesta era no, eso no va a funcionar. No, eso no va a funcionar. Sí. Años después entra la familia Lindley con Tambo. 2015, ya van a cumplir 10 años. Y ha sido un rotundo éxito. Ya tienen 500, 600 tambos, y también está Oxxo, y ahora todos quieren hacer cadena. Sí, ahora todos quieren hacer cadena. Ha salido AAA y un montón de marcas más. No vamos a mencionar a todas, sino, ya saben, acá tienen que auspiciar. Y lo queremos ver en los auspicios, y ahí mencionamos a todas. Pero quédense con las que hemos mencionado. Entonces, sí, 10 años, más de 640 tiendas locales. Exacto. Entonces, ese era el segundo elemento, que es el pesimismo, y no mirar los números, porque si mirabas los números de manera internacional y extrapolabas con Perú, te das cuenta que había un vacío. De ahí también existe lo que se llama el anclaje, ¿no? Que te anclas y te quedas en un número
que crees que es el verdadero número del tamaño del mercado o del valor de algo y no te mueves de ese número. Pero creo que los más conocidos son ese excesivo optimismo, ese excesivo pesimismo, pero lo peor es, al margen del sesgo que tengas, es no cuestionarte los números, sobre todo cuando es una decisión importante. Para decisiones operativas, tácticas, diarias, está bien, sé rápido, sé más intuitivo, pero para decisiones más estratégicas, donde va capital de por medio, tómate el tiempo de pensarlas, analizarlas, cuestionarlas y validarlas, ¿no? Excelente, Carlos, pero yo ahora quiero un poquito, digamos, de alguna manera, ¿no?, sustraerte de ese entorno del libro, ¿no?, de tu gestión estratégica, técnica, corporativa, y hacer una pregunta mucho más general para también, tal vez los genios o genias que quieran saber qué se necesita o qué requiere nuestro país. Tú que eres un hombre de mundo, has recorrido muchas realidades empresariales a nivel internacional. ¿Qué se necesita en el Perú para cortar o acortar la brecha de la informalidad? Mira, tenemos muchos problemas. Algunos de ellos obviamente causados por la legislación laboral, que es una de las más restrictivas en el mundo. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esa legislación, simplificarla, flexibilizarla, número uno. Número dos, también el tiempo que toma y los costos que toma constituir una empresa en comparación con otros países son relativamente altos, ¿no? Claro. Han mejorado en los últimos 10 años, por supuesto, pero todavía nos queda mucho espacio. Ahora, no solo se trata de los principales trámites a nivel del gobierno central, sino los trámites que te pueden meter las municipalidades, los gobiernos regionales, que varían en todo el país. Excesiva burocracia, ¿no? Exactamente. Entonces, necesitamos justamente bajar esos costos, número uno. Número dos, necesitamos hacer que la regulación laboral sea mucho más flexible para, pues, permitir, uno, que emprendedores emprendan formalmente, que paguen sus impuestos, y tercero, que puedan contratar personal con bastante flexibilidad. Totalmente. ¿Y consideras que en esa línea tiene algo que ver también la competitividad que hay en el rubro, en el environment financiero? Porque, claro, tenemos actores financieros importantes en nuestro país, pero ¿crees conveniente ampliar ese abanico de posibilidades? Tenemos un nivel de inclusión financiera en el país, más o menos como media tabla o media tabla para abajo, ¿ya? Y Perú es una suma de contrastes. Lima claramente parece que estuvieras en una de las ciudades más desarrolladas, sobre todo en ciertos distritos más desarrolladas de América Latina. Pero conforme te vas a los conos, conforme te vas a la costa, de ahí te vas a la sierra y te vas a la selva, no hay mucho. Es tremendo. Entonces el nivel de inclusión es bajo. A las personas los servicios le quedan lejos, los costos de los servicios financieros son altos. Entonces es importante el poder acercar justamente todos estos servicios financieros a las comunidades que viven más remotas. Y también dentro de eso hay un elemento de educación financiera que es muy importante. Entonces hay muchas dimensiones sobre las que tenemos que trabajar. Claramente hay herramientas como las billeteras que tienen menor costo, que están logrando esa mayor inclusión, pero hay otras cosas más que creo que podría trabajar el gobierno. Sí, hay un proyecto del Banco de la Nación. De hecho, justamente acaba de haber un acuerdo con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para poder llevar inclusión financiera alrededor de todo el país, sobre todo las zonas más alejadas. Ayer justamente estuve en ese evento y muy interesante, aunque igual y todavía va a tomar un tiempo. Pero sí, es sumamente interesante lo que menciona Carlos, el hecho de la inclusión financiera. La inclusión no es solo te doy la oportunidad de bancarizarte, te doy la oportunidad de aprender a utilizar la herramienta por la cual vas al banco, que es el dinero.
¿no? O sea, y el problema es que hay una alta correlación entre informalidad e inclusión, porque informalidad te genera pagos en efectivos y eso te genera un ciclo de personas que no quieren estar en el sistema financiero. Entonces sí tenemos que pegarle a todos los elementos que frenan que frenan esa formalización, y uno de los que no mencioné anteriormente también es nuestra política fiscal. Sí, la política fiscal es deficiente. Es deficiente, es compleja y necesitamos asegurar que sea mucho más simple. Ahora, justamente en esa línea, Carlos, aquí mi equipo me ha preparado una pregunta estupenda, de verdad, excelente. En alguna ocasión has mencionado que en Latinoamérica las instituciones son débiles, sí, ¿no? Y que además las empresas enfrentan muchas trabas, justo lo que estabas mencionando, ¿no? Trabas y regulaciones que ya pues parecen increíbles, ¿no? Dignas de una realidad alterna. Frente a ese escenario, ¿qué rol crees que deben asumir los empresarios peruanos? O sea, ¿cómo poder sortear esta realidad tan adversa a la que nos enfrentamos? Yo creo que los empresarios peruanos necesitan mostrar mayor cohesión y un mayor activismo político. ¿Ya? O sea, no estoy con esto sugiriendo que los empresarios se vuelvan políticos. No. Atento, genio. Sí, no. O sea, sí creo que debemos tener formación de políticos, carreras para políticos, en todo lo que es el servicio público. Pero el sector privado tiene un rol. Es un rol de crear riqueza. Y para eso necesitamos que los empresarios no solamente sean buenos estratégicamente, financieramente, tecnológicamente, sino también que sean activos políticamente, primero teniendo un punto de vista unificado. Tenemos muchas cámaras, muchas organizaciones, a diferencia de otros países, no necesariamente sientes una voz tan fuerte, tan proactiva del empresariado peruano. Sería bueno que exista una voz unificada, muy proactiva, planteándole su visión al gobierno. Sé que a veces va la CONFIEP, van diferentes cámaras con el gobierno, pero claramente una voz unificada diciendo estos son nuestros planteamientos en política fiscal, son nuestros planteamientos en lo que es política industrial y un sinnúmero de otros, en política laboral y un sinnúmero de otros rubros, ¿no? Entonces creo que el rol es ser estar más activos políticamente, defendiendo los intereses que obviamente que van a permitir crear más riqueza para la sociedad peruana. O sea, recordemos que el gobierno no crea riqueza. La puede distribuir, pero no crea. El que crea es el empresario, sea el microempresario, mediano empresario, gran empresario, pero es el empresario. En este canal en específico, y creo que en todos los canales de educación financiera, creemos firmemente en el empresariado, en generar negocios, en los emprendimientos. Por eso, genia, ya si vienen las campañas, no voy a decir de qué, porque a veces YouTube se me pone medio sensible. Ya si vienen campañas, y van a haber campañas muy, por decirlo de alguna manera, dicotómicas. Hay personas que están a favor y hay otras personas que son extremadamente inversas o están muy alejadas de fomentar el empresariado. Y como lo dice Carlos, y como lo digo yo y lo dicen muchas personas entendidas en la materia, el empresario es el que da empleo. El empresario o la gran empresa es la que da crecimiento al país. Sin embargo, hay que también regular, ¿no?, que haya mayores salarios justos, que haya posibilidad de meritocracia y entre otras cosas que creo que cualquier país medianamente desarrollado al menos las debe incorporar. Ahora, Carlos, estuve hace unas semanitas, ¿no?, en el lanzamiento de la segunda edición de tu libro. Y hablaste mucho de inteligencia artificial. Sí. También me has hablado de que has estado pues, en capacitaciones en Estados Unidos sobre la materia. Así que estamos frente a un entendido de la inteligencia artificial. Yo quiero que esto también marque un hito, un precedente, porque mucha gente relaciona la inteligencia artificial con chicos de 20, 25 años y nosotros no podemos aprender inteligencia. No podemos, estamos prohibidos. No, para nada. Carlos es el claro ejemplo de que innovar es totalmente importante. Entonces, Carlos, ¿cómo crees que está el talento peruano actualmente preparado? ¿Cuál es su preparación para afrontar esta inteligencia artificial que ya no es que va a llegar, es que ya llegó? Sí. Entonces, ¿cómo podemos afrontar el crecimiento de nuestros negocios o incorporarlo en nuestro día a día, la inteligencia artificial, sobre todo el talento peruano, los jóvenes? Enfoquémonos en los jóvenes.
Y acá quiero separar dos vertientes, porque cada vez que uno habla de inteligencia artificial en Perú, piensan que estamos hablando de ChatGPT y la pregunta que le haces. Eso es como usuario, qué bueno que como usuarios sepamos usarlo y todos vamos y sacamos información. Oye, ¿qué película me recomiendas? Oye, ¿qué opinas? Y cuando ves los casos de usos en Perú y en el resto del mundo, pues se utiliza para pedir información, consejos, etc. Eso claramente está creciendo, se está difundiendo conforme se crece la utilización, adopción de teléfonos celulares inteligentes, ¿no? Pero en donde está la brecha, y eso que hemos empezado parejos, todo el mundo ha empezado casi 2022 parejo, por así decirlo, asumiendo que septiembre fue el banderazo en que salió la versión de ChatGPT. Si asumiéramos eso como la fecha de partida, el año pasado me tocó meterme a cursos de programación en Python para poder manipular herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Poder concatenar, poder integrar, poder desmembrar herramientas de inteligencia artificial. Y me di cuenta que muchos que estaban en la clase conmigo, primero los profesores estaban sobre la marcha aprendiendo qué enseñar. Primero, se estaban creando los primeros programas, las grandes universidades estaban adecuando sus currículums, y las personas que estaban en la clase conmigo eran las áreas de tecnología de los grandes bancos americanos, que eran los primeros que estaban educando sus equipos. Pues, las famosas 7 empresas grandes de tecnología como Meta. De magníficas. Claro, esas ya venían desarrollando su talento en lo que era data, analítica. Ciberseguridad también. Todo. Claro, pero no necesariamente en la parte de Large Language Models y todas estas variantes, ¿no? Entonces acá en Perú lo que ya deberían estar haciendo las empresas es capacitando su talento, izquierda-derecha, y eso todavía no me ha llevado a la impresión de que hayan programas en Perú que estén mandando recursos fuera o que estén trayendo en cantidades significativas instructores de estas herramientas. Y eso claramente sí es una brecha que el gobierno debería fomentar. El gobierno acaba de lanzar una nueva ley, lo cual es bastante bueno, pero el gobierno debería fomentar justamente a que se acelere esa capacitación, ¿no? A todos los niveles. Claro, no puedo estar más de acuerdo con el tema de fomentar, que las empresas deban fomentarlo. Claro. Deban fomentarlo y desde ya incorporarlo y adquirir también los programas en versiones premium, por ejemplo, y que todos sus trabajadores puedan tener acceso a la misma, ¿no? Ahora, una pregunta ya como para ir cerrando el segmento de preguntas tradicionales, porque luego viene la sartén caliente para Carlos Nissen. ¿Qué consejo práctico le darías a un emprendedor que tiene pocos recursos? Es el común denominador. Sí. Pocos recursos, pero mucha motivación. ¿Qué consejo le daría Carlos Nissen, o tal vez enfocándolo desde tus inicios? ¿Qué aconsejarías a la genialidad, a mis genias y genios que están ahí y quieren aprender con una persona con tu solvencia y sobre todo con tu trayectoria, ¿no? Primero, ahorrar, porque necesitas el dinero para arrancar y necesitas también pagar los gastos de la familia, etc. Primero. Segundo es, explota el trabajo en donde estás actualmente, aprende, destácate para que te promuevan, te paguen mejor, logres mayores ingresos. Aprovecha educándote. Existe hoy en día una enorme variedad de alternativas de educación. Cuando yo andaba en mis 20s, no había Gmail, no había correo electrónico, no había internet. Había internet, pero muy pocos tenían acceso. Claro, y tenías que irte a las bibliotecas para leerte revistas o leerte libros. Y obviamente los más interesados lo hacían. Se iban a una tienda de libros, se compraban un libro, se ponían a leer ese libro todo el día, ¿no? Entonces, hoy en día tienes múltiples maneras de hacerlo a través de Google o ChatGPT o un sinnúmero de otros medios. Aprovecha y aprende. Ahora, habiendo dicho esos dos elementos de aprendizaje, dentro del trabajo, fuera del trabajo, ahorro, de ahí viene la tercera parte, que es empieza emprendiendo en algo que te dé buen dinero por iniciativa. Los servicios es una buena oportunidad porque te dan buen margen y la inversión tiende a ser menor. Sé lo mejor que puedas
y ves separando una cantidad de dinero para ir reinvirtiendo en talento, en marca, en nuevos clientes, y de ahí dale orden, tráete buenos cuadros de empleados, buenos gerentes, desarróllalos, incentívalos, asegúrate que están contentos trabajando contigo y que puedas retenerlos y seguir creciendo, ¿no? Capacitar a tu capital humano. Por supuesto, capacitarlo, motivarlo, escucharlo. Escuché una frase que decía: capacita a tu capital humano, y alguien decía no, porque sí, ¿qué pasa si se va? Y la otra persona le responde: ¿y qué pasa si se queda? ¿No? Totalmente, o sea, tienes que capacitar a tu capital humano. Y bueno, Carlos, vamos a la sección que más me gusta, ya para ir finalizando este hermoso podcast. Vamos a ponerle, por favor, el picante, ya acá le van a poner fuego alrededor y le van a poner acá sibarita, no sé, algún condimento, para que ya el agua pase ya, porque va a quemar, Carlos. Dale. Sí, claro, no, obviamente a la genialidad les gusta también, aparte de aprender, les gusta también el aguadito. Yo me he dado cuenta, les gusta el chisme, yo sé cómo son, ya los conozco ya. Ya conozco conozco mi chakra, ¿no? Conozco mi chakra. Carlos, a ver, un líder de la talla de Carlos Nissen, ¿cuán importante es la pareja para un líder de la talla de Carlos Nissen? ¿Cuán motivador, qué relevancia tiene, y cómo una persona puede elegir, ¿no? ¿A quién elegir? ¿Cómo elegir cuando eres emprendedor? Uy, me metiste en problemas. Bueno, por suerte no muchos. Y no estaba preparada esa pregunta, no está acá, lo volteamos. Ahí está. Creo que la primera pareja que tienes que tener y que te tiene que apoyar y que tiene que estar contento es tú mismo. Okay. ¿Ya? O sea, tienes que partir por tú mismo, estar contento contigo mismo, estar contento en esos momentos de soledad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces como líder te va a tocar estar acompañado, a veces te va a tocar estar solo, a veces te va a tocar estar en un avión y estar varios días en otros países, y tienes que poder estar tranquilo contigo mismo, ¿no? O sea, tienes que poder irte a dormir con la conciencia tranquila, que hiciste lo correcto, dijiste lo correcto y eso, ¿no? De ahí viene lo segundo, que es si aparece esa otra persona que te puede complementar, genial, ¿no? Y que puede compartir contigo lo bueno, los malos momentos, espectacular, ¿no? No quieres esas relaciones, por lo menos yo, ¿no? Esas relaciones controladoras, llevadas por esquemas, etiquetas, que tiene que ser así. Sí. No, al final lo que se trata es que puedas compartir felicidad, espacio, momentos, planes, proyectos, y a veces aparecen esas personas en tu vida y te agregan mucho valor. A veces pues no coincides, ¿no? Y a veces te toca estar solo, y lo más importante es que tienes que estar con la confianza y la calma de poder estar contigo mismo, ¿no? Perfecto, y yo creo que secundo tus palabras, es importante aprender a abrazar la soledad. Si eres emprendedor, porque acá hablamos de emprendimiento, de negocios, pero también es importante la parte emocional, sentimental. Un buen emprendedor no puede estar equilibrado si tiene su contraparte, como dice Carlos, llamándote a las 3 de la mañana. ¿No? ¿Dónde estás? 2 de la mañana. ¿Dónde está? Mándame la foto. ¿No? Obviamente. Y conozco amigos, ¿sabes?, que caminan con almohada y su sábana, ¿no? Van por la calle, mándame foto, y ya están con la almohada. No voy a decir su nombre. Un saludo para... No, mentira. Pero Carlos, a ver, vamos con una segunda pregunta. En esa línea. Ahora, ¿qué consideras que le diría a Carlos Nissen si tuviera, pero para hacerle jalón de orejas, ¿sabes? No para decir, no, para hacerle jalón de orejas al Carlos Nissen de 20 años? O sea, si lo tuvieras enfrente por unos 10 segundos, ¿qué le dirías? Pero no seas condescendiente. Dile lo que necesitas saber para poder llegar a donde tú estás. Hay que abrir acá todas las puertas. ¿Qué le diría? Le diría que tuviera paciencia,
No, porque era significativamente más inquieto, impaciente, vehemente a esa edad. Obviamente tenía, y mi familia somos de alta adrenalina. Con el tiempo nos hemos calmado, relajado, etc. Pero probablemente lo que le diría en ese momento es que sea paciente, que confíe en que los planes se van a dar, ¿no? Porque mucho de lo que hice en los últimos años eran ideas que tenía en la mente, pero siempre había esa duda de, uy, ¿y si no se da? ¿Podré? ¿No podré? Y al final lo que creo que yo me diría, y yo le diría a muchos en tu audiencia es, tienes un buen plan, tienes una clara visión de lo que quieres, tienes los pasos que vas a tomar, confía que con persistencia vas a llegar ahí. Vas a llegar, ¿no? Es lo que me ha pasado y ya después con el tiempo he aprendido a disfrutar más ese viaje, a hacerlo con calma y confiar. Yo hice una primera transición cuando salí de Perú en el año 90 hasta que regresé en el 2011, en donde lo puse en un ensayo para la maestría diciendo quiero hacer este camino y eventualmente lo logré. Pero lo logré siempre con el nerviosismo, miedo, la impaciencia, la vehemencia, hasta que dije, efectivamente lo logré. El segundo salto, o otro salto que hice, fue el de pasar de una lógica más tradicional de negocios, que era el Carlos Nissen antes de la pandemia, al Carlos Nissen actual, que ya te combina profesionalmente la parte de negocios con la parte tecnológica. Y en lo personal, también con un poquito más de tranquilidad, calma. Pero ya lo hice sabiendo que iba a llegar. Y paso a paso, sin apuro, con calma. Y efectivamente las cosas también se han dado, ¿no? Entonces, el jalón de orejas sería a la vehemencia. A la vehemencia. No sea vehemente, Carlos Nissen de 20 años, por favor. Si estás por ahí, acá yo creo en las dimensiones. En alguna dimensión, ese Carlos Nissen de 20 años nos ha escuchado. ¿Ya? Y, a ver, Carlos, en una pareja emprendedora, se están a punto de casarse, ¿no? Porque quieren casarse, quieren consumar su amor, o por ahí uno es emprendedor y el otro no, pero se van a casar. ¿Bienes separados o bienes conyugales? ¿Qué le recomendarías tú? Sobre todo los jóvenes que ahora pues 30 años están casando, 28 años, se ha como que prolongado un poquito esa etapa, ¿no? Antes era los 20, 22, 24, ahora 30, 35. ¿Qué le recomendaría como empresario, como emprendedor, como ya una persona con amplia experiencia en la gestión patrimonial? ¿Bienes separados, bienes conyugales? A ese grupo joven, primero les diría escojan bien a la pareja correcta, número 1. Número 2, lo que les diría es tengan claridad en lo que quieren. Y número 3, lo que les diría es viene juntos, porque al final eso te hace un proyecto. Si has escogido a la persona correcta, tienes el proyecto claro, comparte. Creo que eso va a enriquecer y va a fortalecer esa unión, ¿no? Ya después puede ser que las cosas cambien, porque ya después de repente te divorciaste y de repente alguien formó un patrimonio, todavía no tienes la certeza si la otra persona, la relación va en serio o no. Ahí pueden haber discrepancias, ¿no? En los tiempos, pero yo creo que sí es bonito como pareja el construir juntos familia, el construir juntos proyectos, el construir juntos patrimonio. Son bonitos proyectos, ¿no? Eres oficialmente la segunda persona, son 11 podcasts, la segunda persona que responde bienes conyugales. Claro. Porque la mayoría sustenta, no, separados, y se toman unos 10 minutos para explicar por qué. Porque saben que la pareja los está viendo en el podcast y después van a dormir en el sofá. Pero bueno, Carlos, un par de preguntas más y con esto cerramos la sección de preguntas de Incomódate con el Boss. Vamos a preguntarte, en este caso, ¿cuál es el mayor miedo actualmente de Carlos Nissen? Siempre yo creo que ya cuando eres mayor, tienes hijos, tus mayores miedos pueden ser alrededor de lo que le pueden pasar a tus hijos, ¿no? Porque son dimensiones que no controlas, es una tercera persona a la que amas profundamente y obviamente es un temor que sufran
alguna situación o percance que les pueda afectar, del cual no puedan salir y que tú no puedas estar cerca para ayudar, contribuir. Ese es mi mayor temor. En otras dimensiones, por supuesto que uno tiene temores, pero aprendes a enfrentarlos, ¿no? O sea, aprendes que no es que algunos nacen valientes y otros cobardes, no es eso. Todos nacemos con miedos, eso es parte de nuestra evolución que nos ayuda a identificar riesgos, pero de ahí viene el proceso justamente de poder enfrentarlos astutamente y saber por dónde, por qué camino tomar, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta, genialidad, muy atentos, y ahí quiero que te dirijas a la cámara y les digas, les comentes. ¿Alguna vez Carlos Nissen estuvo a punto de quebrar financieramente o quebró financieramente y luego se recompuso? Todo va tuya a la cámara. Sí, claro. En mis primeros años pre-maestría, obviamente, pues, o sea, los ingresos no eran tantos. Estábamos recién llegados a Estados Unidos y estábamos con el agua hasta el cuello. Ese fue un momento, claro. Ya después la maestría, la carrera de consultoría ayudó. Y hubo un segundo momento, yo estuve en una firma que me gustaba mucho, que le iba muy bien a la firma, que se llamaba Kearney, todavía existe, pero entró en crisis. Y esa firma, al entrar en crisis, dejó de pagar bonos, dejó de aumentar sueldos, mientras que la inflación seguía subiendo. Y obviamente llegó un momento pues que con hijos ya entrando a los 14, 15 ya me empezó a apretar. Pues han revisado todo. Claro. Ya después de ahí en adelante, obviamente los que son divorcios te golpean porque tienes pues que dejar una parte importante de tu patrimonio y de un momento a otro estás en 2 hogares. Claramente te pone mayores retos. Pero ya conforme pasa el tiempo, pues vas aprendiendo a manejarlo, vas aprendiendo a hacer tu carrera. Pero yo creo que los 2 momentos son los anteriores que te dije, ¿no? Entonces, cuando llegas a Estados Unidos y con esta firma. Cuando llegué a Estados Unidos y con esa firma estando en México, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que esos son los momentos que te forman y te dan la confianza de que vas a salir adelante. Porque antes de eso tienes el temor de si te pasa una catástrofe, si podrás salir adelante o no. Y conforme las enfrentas y las resuelves, te das cuenta que tienes la capacidad de enfrentar cualquier reto. Y ya los temores desaparecen y llega un momento pues donde dice ya, aviéntenme lo que quieren, sé que lo podrán. Tírenme los tiburones, yo mismo soy, yo los voy a domar. Exactamente, sabe que lo vas a poder resolver. Y ahora, Carlos, brevemente, aquí con el libro Mentalidad Estratégica 2.0, quiero que te dirijas a mi audiencia, a la genialidad, yo le conozco como genialidad financiera. Quiero que le digas a todos los genios y genias ¿qué pueden esperar de este maravilloso libro? Que ya lo estoy leyendo, pero ¿qué pueden esperar? En resumidas palabras, ¿cómo lo definirías? ¿Qué parte de tu esencia o qué parte de ti hay aquí? Lo que pueden esperar en los 2 libros, porque les recomiendo leer el primero como base teórica y el segundo como una actualización, es una manera de ordenarse, estructurar su pensamiento, estructurar cómo evalúan su negocio y qué iniciativas deben lanzar para asegurar que el negocio sea sostenible, sea muy rentable y que crezca con mucho éxito. Esa es la síntesis. ¿Y está disponible en todas las librerías? Pueden ir a Crisol, lo pueden encontrar electrónicamente en Amazon, en Google, en Apple. Está con amplia cobertura ya que lo distribuye Planeta, que tiene una gran capacidad de distribución. Acabo de sortear uno, así que si quieres participar de llevarte libros de esta envergadura, libros magníficos, maravillosos de mentalidad estratégica, emprendimiento, negocios y más, tienes que unirte a los canales de WhatsApp y de Telegram privados. Obviamente, si quieres unirte a esos grupos para participar en los sorteos, escríbeme al canal, acá va a aparecer mi canal, danielcaceres.pe, para poder participar de estos premiazos. Y ya ha sido un maravilloso podcast. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Daniel. Gracias por haberle dejado toda esa semblanza a toda la comunidad. Y bueno, genialidad, este fue el episodio número 11 de el podcast de siempre. Más cuentas y menos
Genuinos Cuentos, donde entrevistamos a personas que en algún momento fueron de lo más normales, terrenales, ordinarias como tú y como yo, y se convirtieron en extraordinarias. Y están aquí para que tú también seas el próximo extraordinario bajo el sol. Ya sabes, muchas gracias por haber atendido este podcast. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a su equipo. Y conmigo será hasta un próximo episodio, el episodio 12. Promete mucho. Hay un gran invitado. No te lo pierdas, genialidad. Hasta la próxima. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias.